La península de los Balcanes, como cruce de caminos entre Oriente Medio y Europa, así como centro de interacción cultural entre los pueblos de Oriente y Occidente, es el camino tomado para evangelizar el mundo occidental por parte de la Iglesia de Cristo. En el año 51, Pablo comienza su segundo viaje misionero, no solo a los judíos, sino también a los gentiles, introduciéndolos en el cristianismo. El Espíritu de Dios no le permitió seguir la predicación cristiana en las regiones de Asia Menor, es decir, en la región del Bósforo, que el año 1453 caería en manos del Islam, sino que llevó al apóstol a Troas, junto con Silas, Timoteo y Lucas, ya que la fe que se arraigaría allí sería tan fuerte como las murallas que se construyeron y que resistieron los embates de musulmanes, hunos y protestantes y se conservan católicos hasta nuestros días. Abro comillas, se le apareció a Pablo una visión de noche. Un hombre, un macedonio, estaba de pie frente a él, rogándole, diciendo, ven a Macedonia y ayúdanos. Macedonia es la tierra de Alejandro Magno y es lo que actualmente conocemos como los Balcanes, que incluye Albania, Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia, Grecia, Bulgaria, Bosnia y Herzegovina y Kosovo. Es también la tierra de los ilirios, los tracios y los griegos, que se cree que están emparentados con los asirios, que se dividieron y una parte emigró al norte, Alemania y Austria, y otra parte se quedó en los Balcanes. Una raza de altas dimensiones, belleza física y ojos claros, hábiles en la guerra. Allí se les dio el nombre de dálmatas durante la época romana. La liburna o libúrnica es una embarcación que usaban los dálmatas y que empleaban en la piratería por todo el Adriático contra los romanos, los griegos, egipcios y persas. Con el auxilio de estas naves venció Augusto a Marco Antonio, el de Cleopatra, en la célebre batalla de Actium, y desde entonces se les dio la preferencia en las armadas romanas. Después de esta visión, San Pablo partió para Macedonia, comprendiendo que el Señor lo ha llamado a predicar el Evangelio allí. Y, como íbamos de Troas, llegamos directamente a Samotracia y de allí a Filipos, que en aquella parte de Macedonia es la primera ciudad colonia romana. Dice Hechos 16 del 9 al 12. En Filipos comenzó la predicación de la fe de Cristo en Europa. Estos filipenses, macedonios, fueron bastión cristiano más adelante contra las invasiones. Así que a ellos debemos la defensa de la fe en las fronteras de Oriente. Podríamos decir que hasta nuestros días. No en vano fueron estos dálmatas, grandes marineros y capitanes de barco, parte de la armada que defendió y ganó la batalla de Lepanto, junto a don Juan de Austria. La genialidad del Espíritu Santo en San Pablo el apóstol buscaba construir bastiones de fe que se convirtieran en bases de partida para la predicación posterior. Para ese propósito utilizó hábil y exitosamente tanto la infraestructura del imperio como la red de caminos y las ciudades de encrucijada, que son lugares de reunión de los habitantes del distrito. La gente solía ir allí porque son la sede de la administración y los tribunales. En la práctica, la palabra llegó a más personas que si el apóstol hubiera viajado de un lugar a otro. Pablo lo confirma en Romanos 15. Y no me atreveré a hablar de algo que Cristo no haya realizado a través de mí para la obediencia de los gentiles de palabra y de obra, con la eficacia de milagros y prodigios, y con la fuerza del Espíritu de Dios, de tal forma que desde Jerusalén y por todas partes hasta la Iliria he dado cumplimiento al Evangelio de Cristo.
hablando de este pueblo ilirio, tan importante en la defensa de la fe. San Lucas habla de Filipos como la primera ciudad en esta parte de Macedonia, en Hechos 16:12. Hallazgos arqueológicos en Fayum, Egipto, muestran que los colonos allí procedían de Macedonia. La evaluación de Pablo de esta región es un modelo de fe intachable y participación de la gracia de Cristo. Las iglesias de aquí eran un modelo para todo el mundo cristianizado de aquel tiempo. Practicaban la sana doctrina, mientras herejías como la arriana devastaba a los bárbaros que se convirtieron del paganismo a la herejía, que tuvo que ser rectificada por Carlomagno alrededor del año 800 con la ayuda de la espada. Poco después fue Andrés, hermano del apóstol Pedro, quien recorrió todo Bizancio, toda Tracia y Escitia y predicó el evangelio. Toda la tradición de la iglesia nos dice que la actividad de San Andrés se desarrolla en la parte oriental de la península balcánica, donde fue martirizado, crucificado hasta morir. Duró 2 días predicando en su agonía en la cruz. Pero más de 20 apóstoles predicaron el cristianismo en la península de los Balcanes, y los que sufrieron por la fe fueron cientos, incluso miles. A la cabeza de comunidades cristianas estaban obispos del círculo más estrecho de los discípulos de Cristo, a quienes la iglesia identifica como parte de los 70 apóstoles. San Cornelio, papa, era de Tracia. El camino del Adriático al Danubio fue la autopista de la primera penetración del cristianismo, para decirlo en palabras de nuestros días. Tertuliano dice que la sucesión en las iglesias fundadas por el apóstol Pablo se convirtió hasta su tiempo y testifica que en el siglo II el cristianismo ya había penetrado entre las tribus guetas, dacias, sármatas y escitias. Mateo 24:14 dice: y se predicará este evangelio del reino en todo el mundo en testimonio para todas las gentes, y entonces vendrá el fin. Porfirio, apologeta pagano, niega la verdad de estas palabras del Salvador. El filósofo pagano creía que la evangelización estaba completa y que, atendiendo a las palabras de Cristo, el mundo ya no debería existir. Pero para aquel momento faltaban todavía 1500 años para el descubrimiento de América. Eso era lo que no sabía Porfirio. Este es un hecho interesante porque ya han pasado más de 2023 años y 500 del descubrimiento. Así que tenemos la seguridad de que su palabra ha sido predicada por toda la tierra a toda criatura, a lo que debemos estar seguros que entonces, ahora sí, pronto vendrá el fin. Orígenes escribe que el cristianismo atrajo a la conversión a toda nación y raza de hombres, lo que significa que también se extendió por el mundo bárbaro, esto es, alrededor del río Danubio, entre los alemanes, los persas y los escitas. El poeta Comodianus informa que los godos tomaron muchos cautivos, entre ellos cristianos, que también predicaron entre los bárbaros y que vivían alrededor del Danubio. Sosomeno menciona que los godos del Danubio tomaron muchos cautivos de Tracia y Asia, entre ellos pues muchísimos cristianos, y esos cristianos sanaron a muchos enfermos y muchos godos aceptaron su fe. Fue así como los bárbaros se convirtieron. Jerónimo, que describe el triunfo de Cristo sobre los demonios en su carta a Leto, dice: de la India, de Persia y de Etiopía recibimos cada hora multitudes de monjes. Los armenios dejaron de lado sus tinieblas. Los hunos aprenden el salterio y calientan el frío escita con el calor de su fe. El ejército dorado y rubio de Get está rodeado de tiendas de campaña. Quizá por eso luchan contra nosotros con una valentía igual a la nuestra, porque profesan la misma fe. Así que el cristianismo ya estaba difundido en las tierras del Danubio, pero deformado por el arrianismo.
En el primer concilio ecuménico de Nicea participaron muchos obispos de las tierras de Tracia e Iliria, y esto es mencionado por Eusebio, Sócrates y el mismo Sosomeno. Los testimonios también fueron registrados por San Atanasio de Alejandría, quien en el año 343 visitó los Balcanes. Toda esta región se conocerá hasta hace muy poco como el Sacro Imperio Romano Germánico y particularmente como el Imperio Austrohúngaro, que fue arrasado en la Primera Guerra Mundial.